Bueno, primero, buenos días a todos. Agradecer la hospitalidad y la posibilidad de estar en este recinto, la presidencia de la Cámara. Para mí la verdad que es una alegría poder compartir este tipo de encuentros, poder recorrer el país a lo largo y a lo ancho y descubrir que vivimos un tiempo pleno de debates, pleno de polémicas, una época de grandes desafíos y que efectivamente se cruzan los caminos que antes parecía que no se cruzaban, que aquellos que estaban en el mundo académico, universitario, estaban como encerrados en ese ámbito y que aquellos que se dedicaban a la política como profesión no encontraban los vínculos con otros actores de la vida social. Lo cierto es que en este momento argentino y como uno de los núcleos, creo, más ricos de la vida democrática, todo se confluye, todo se mezcla y nos plantea interrogantes, nos plantea cuestiones decisivas para pensarnos a nosotros mismos y también, por supuesto, para que todo acto de reflexión, todo acto de pensamiento encuentre también ese camino hacia la acción, hacia la realidad, hacia las demandas de la propia vida social. Yo celebro que en este momento argentino, y ya hace unos cuantos años, todo esté en discusión. Una sociedad es más intensa, es más rica, es más desafiante cuando es capaz de abrir sus núcleos más problemáticos, más oscuros, sus zonas irresueltas, cuando puede poner en debate aquello que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con el pasado, que tiene que ver con el futuro y que tiene que ver con cómo se construye una sociedad, cómo se disputa el poder en una sociedad. Recién me preguntaba un periodista si era posible la objetividad y la neutralidad. ¿Y qué le diría a un estudiante de periodismo, de comunicación, respecto a esas dos palabras? Simplemente le respondí que ya nacemos en el interior de la lengua de nuestros padres, de nuestra madre fundamentalmente, y que ya la lengua es portadora de una visión del mundo, que nadie es virgen en su visión de la realidad, que siempre hay un prejuicio, es decir, hay un juicio previo a nuestra manera de decir el mundo, y que todas las personas ya tienen dentro suyo un modo, una sensibilidad que los coloca en un determinado lugar. Y eso no está mal, eso es parte de nuestra condición, es parte de la trama como se define la vida de un individuo y la vida de una sociedad. Siempre que se piensa y se actúa en el interior de la vida de una sociedad, hay posicionamientos, hay subjetividad, hay interrupción de una supuesta verdad absoluta o de una objetividad virginal. No existe la objetividad, ni siquiera en las ciencias exactas, le decía, ni siquiera en las ciencias naturales. El científico que está analizando un fenómeno de la naturaleza ya está produciendo algo que modifica ese fenómeno. Y ni hablemos de la sociedad y de los seres humanos. Cada uno sabe que dentro de uno mismo hay turbulencias. La vida de una persona como la vida de las sociedades son vidas complejas, vidas laberínticas, vidas llenas de cuestiones, llenas también de interrogaciones. Por eso, cuando uno intenta relatar lo que sucede a su alrededor, intenta más o menos explicar en qué sociedad está viviendo, qué está sucediendo en un país, en el nuestro, por ejemplo, no lo hace desde la inocencia, desde la virginidad ni desde la neutralidad. Lo hace siempre como portador de una memoria, de una biografía, lo diga o no lo diga. Si es honesto, es sincero y es portador de honestidad intelectual, siempre va a decir desde qué lugar habla. Ahora, si no es honesto, va a decir que él es portador de la verdad, de la objetividad, que mira el mundo desde la neutralidad. No existen medios de comunicación neutrales. Y está muy bien que esté así. Sí existe la posibilidad de intentar dar cuenta de la manera más amplia posible de aquello que sucede en el interior de una
una sociedad. Sí es posible, necesario e imprescindible no mentir, no inventar, no construir una ficción. Sí podemos decir que nuestro modo de relatar lo que está sucediendo tiene que ver con convicciones, con ideología, con posicionamientos políticos, sin ninguna duda. Esto es así. Pero también es posible que podamos abrir los ojos a los actores y a la complejidad de la vida real de la sociedad como para poder interpretarla de la manera más amplia posible. Si fracasamos en ese intento, es un problema nuestro. Y siempre hay que aceptar que hay un otro, que hay un espacio social, que hay un espacio público, que es en última instancia quien va a determinar si hay honestidad o no hay honestidad en nuestra manera de describir la realidad, de describir el mundo, de construir un dispositivo de información. Por eso, la democracia es siempre un ámbito en movimiento. No es la democracia un bien natural. Los seres humanos no nacieron en democracia. Es más, los argentinos tenemos una larga historia de democracias envilecidas, de democracias derrocadas, de oscuridades dictatoriales, para saber que cada conquista de democracia supone un enorme esfuerzo de la sociedad y que en el interior de la sociedad hay sectores que aceptan, entre comillas, la democracia, pero que preferirían vivir siendo ellos los que decidan el sentido de la vida del conjunto de la sociedad. Por eso la democracia siempre ha sido, si ustedes quieren, un espacio de disputa, de litigio. Y yo en el libro, entre otras cosas, menciono algo que tiene que ver con el origen histórico de la democracia. La palabra, obviamente, remite a una lengua que nunca hablamos, pero que sin embargo nos viene hablando desde hace 2500 años, que es la lengua griega. Uno puede no hablar una lengua, pero esa lengua tiene influencia en su manera de ver el mundo. Muchas de nuestras palabras provienen de aquella pequeña ciudad que se llamaba Atenas hace 2500 años. Incluso este recinto es hijo en parte de esa lejanía. La palabra política viene del griego. Y fíjense qué paradoja, que hoy el pueblo griego está dando una disputa central para defender el derecho de la mayoría a seguir viviendo una democracia real, plena, y no una democracia dominada por los bancos y los grandes grupos financieros. Hace poco tiempo, cuando los griegos pidieron hacer un referéndum para ver si aceptaban o no los planes de ajuste desde el centro del poder de la Comunidad Europea, desde Alemania sobre todo, y desde la presidencia del Banco Europeo, le dijeron de ninguna manera. A los inventores de la democracia le dijeron que no tenían derecho como pueblo a ejercer democráticamente la pregunta de si iban o no a hipotecar su futuro y el futuro de sus propios hijos. Pero cuando surgió la democracia, surgió bajo dos grandes cuestiones centrales. Hay dos palabras que también son griegas, que son muy interesantes porque tienen que ver con lo que está pasando en la Argentina y en el mundo y en nuestra actualidad. Esas dos palabras son isegoría e isonomía. La palabra isegoría significa que todos, absolutamente todos los ciudadanos tienen derecho a tomar la palabra en la asamblea. ¿Qué quiere decir que todos tienen derecho a tomar la palabra? El rico y el pobre, el gran orador, el gran retórico y el tartamudo. Es decir, el concepto de igualdad está en el núcleo y en el centro de la invención democrática. Todos, el último de los remeros que estaba allí en las naves de la flota ateniense, tenía el mismo derecho a su comandante a tomar la palabra en la asamblea y tenía el mismo derecho a ser elegido por la asamblea para gobernar los destinos de la ciudad. Y la palabra isonomía significa que todos los miembros de la asamblea tenían que estar equidistantes del centro, la misma distancia respecto al centro, porque cada cual tomaba la palabra yendo al centro. Y si uno estaba muy lejos, no podía ser escuchado desde el lugar donde estaba. Esto significa, si ustedes quieren, es una metáfora de abrir al poder, de impedir que unos pocos estén siempre en el centro y que las grandes mayorías queden en la periferia, sean subalternos, queden expulsados del sistema de representación. Es decir, estas dos palabras
son dos palabras que han sido la matriz de la vida democrática. Esto que implica que en un parlamento, por ejemplo, el campesino pueda tomar la palabra, el obrero pueda tomar la palabra, el comerciante pueda tomar la palabra, el industrial pueda tomar la palabra, que cada uno la pueda tomar en condiciones de igualdad. Pero es de aquí que las grandes mayorías, lo que algunos han llamado los incontables de la historia, los invisibles de la historia, dijeron: qué bueno que es esto de la democracia, qué bueno que seamos todos iguales ante la ley. Pero se dieron cuenta que después de organizar la asamblea y de tomar la palabra y de ir al centro, un pequeño grupo, cuando terminaba la asamblea, se iba a un lugar donde había un banquete y comían todo lo que había en ese banquete. Entonces los muchos, los incontables, dijeron: a ver, está bárbaro esto de la distribución igualitaria de la palabra, pero también queremos que se distribuya la comida que hay en esa mesa. Ahí nació la política. Ahí nació la política. La política es hija de un litigio originario, que es el litigio de la distribución de los bienes simbólicos, de los bienes culturales, pero también de la distribución del pan. No hay sociedad democrática de verdad profunda si al mismo tiempo no se plantea una distribución más equitativa de la riqueza que se produce en el interior de esa sociedad. Por eso la democracia ha sido siempre un lugar de disputa en torno a lo igual y a lo desigual. Y la política es precisamente el instrumento, el lenguaje, el mecanismo a través del cual esa disputa de intereses, de poderes, se manifiesta. Estarán aquellos que querrán impedir que se distribuya mejor el pan. Y estarán aquellos otros que buscarán denodadamente que se distribuya el pan. Y digo el pan porque esa palabra connota para cualquiera la dignidad de la vida, la dignidad de los derechos. Entonces la democracia es la confluencia, podríamos decirlo así, de un concepto de igualdad que tenía que ver con el ejercicio libre de la palabra. Hay una relación entre libertad e igualdad. Pero también, en el segundo de los momentos, significaba que el ejercicio libre de la palabra también requería de una mejor distribución y un acceso real a la vida digna. Entonces, uno podría decir que a lo largo de mucho tiempo, después la democracia fue olvidada, fue invisibilizada, quedó como un resabio arqueológico de la historia, hasta que no hace muchos siglos volvió a reaparecer bajo nuevas condiciones en la vida de nuestras sociedades, con fragilidad, con innumerables cuestiones internas. Para algunos, la democracia es hija del liberalismo. Para otros, me incluyo, la democracia no es hija del liberalismo, sino que es hija fundamentalmente de la presión de los incontables de la historia por ser tomados en cuenta en la suma democrática. Contra los intereses del poder, contra los intereses de las élites, contra los intereses de las minorías, contra los intereses de aquellos que acaparaban la mayor parte de la riqueza, es que se abrió como construcción, como rebelión, como exigencia, lo democrático. Lo democrático no es una concesión amorosa de los poderes reales, sino que siempre ha sido una conquista de los pueblos. Esto me parece que es un rasgo fundamental, y más en nuestro continente y en nuestro país. Eso está clarísimo, está clarísimo. No habría que estar explicándolo una y otra vez. La democracia no viene por gracia divina, no es una concesión de los poderosos, no nació para ser siempre igual. La democracia es movimiento, fluidez. La democracia también es conflicto. Y esto también es un punto central. Últimamente nos vienen diciendo que la única sociedad democrática posible es la sociedad del consenso. Palabra mágica que supone que si no estamos todos de acuerdo, hay algo maléfico en el interior de la sociedad. Y junto con esa palabra viene otra, que también me la preguntaron los periodistas, que es la palabra polarización. Cuidado con las polarizaciones. ¿Cómo es esto? No entiendo muy bien. Sí puede estar polarizada en un sentido absolutamente desigual la distribución de la riqueza, pero no debe estar polarizada nada más ni nada menos que la disputa